Amigos, como nada tiene que ver y todo tiene que ver con todo, ¿les parece si damos paso al invitado de esta noche? Anuar, por favor, bienvenido al estudio. Porque vamos a separar los que hablan de los que hacen algo, viejo. Porque esto es así. Como todo tiene que ver con todo, bienvenido a Anuar Peche, el turco con cultivo vegano. Avanti. Gracias. ¿Todo bien? Todo Bienvenido bien, y gracias por la espera. Gracias. No sé si te gustó algo de lo que estuviste escuchando y si no, no lo digas. Todo a full, sí. Es más, tenía ganas de venir. O correginos. a sumarme. ¿Tenías ganas de No, sumarte? es que en realidad es algo que estamos todos aprendiendo. Estamos en una industria que tenemos mucho por aprender todavía, así que... Como que siempre- parece que a veces que cada uno aporta un poquito, ¿viste? Y va sumando como un valor agregado, ¿viste? Y está bueno que estas alianzas que van saliendo de gente que, charló con uno y al toque se conectan, vamos, ¿te parece un proyecto? Como que en cannabis proyectos vuelan, ¿viste? Después, obviamente que tenemos demora con las El tema legalizaciones. es que se ejecuten. Claro, con la legislación y que pasen y las inversiones y todo, pero ideas hay para tirar para arriba. Y una de las ideas más innovadoras es cultivo vegano, digamos. ¿De qué se trata cultivo vegano? Bueno, el cultivo vegano es una práctica resiliente, por supuesto, con los animales principalmente. Es un enfoque de agricultura justamente resiliente con los animales, con el respeto por los animales, con el medio ambiente, por supuesto, y con la salud planetaria. Este tipo de enfoque lo que tiene de distinto a los demás tipos de agricultura es que no se incluye los residuos y subproductos animales, ¿no? Obviamente que tiene Bien. que ver con toda la alimentación que tenemos y los residuos animales son infinitos. Después, si quieren, podemos enumerar de qué se trata esto, porque quizás hay gente que no entiende bien todavía o no asocia. ¿Qué parte del ¿Qué animal son? está en la planta? Claro, digamos? Che, o sea, ¿qué, no qué parte, sabemos- ¿a dónde estoy metiendo la pata, digamos? No, es que en realidad toda la industria de fertilizantes del agro en sí está incorporado a los residuos animales: harina de hueso, harina de pescado, harina de sangre, cáscara de camarones, no sé. Ok. Claro, Eh, tenés Claro, es todo. un montón. y No es así, solo el guano de lombriz, no es bilis, eso. urea, dientes. ¿Los huesos. fertilizantes habituales que utilizamos tienen eso? Muchos de los fertilizantes, no sé, conocidos en el agro, por ejemplo, fosfito, uno dice fosfito y quizás no interpreta que está hecho con huesos de por medio, ¿no? Mirá. Claro. Como una de las cuestiones, por ejemplo, el super magro o los bocagis, que generalmente se hacen con gallinaza, que la gallinaza es el residuo que queda de la crianza de aves, o con estiércoles, y justamente todo ese tipo de residuos son los que no se incorporan en este tipo de práctica, que es una práctica que no es que la hemos creado nosotros, es una práctica que tiene más de 80 años de vigencia. Mirá. Y con mucho recorrido en todo el mundo. Hay hoy actualmente más de 600 granjas certificadas y aprobadas veganas. Ahora, si quieren, vamos a la parte de esa. Y ya trascendió a esta característica. Incluso en el cannabis hay semillas de cannabis registradas con tratamiento vegano, porque a partir del año 2004 se crearon estándares para poder certificar un producto si tiene ese tipo de proteína. Sí. Entonces, el avance ha sido muchísimo. La diferencia es justamente la exclusión de los residuos y subproductos animales, y también el animal de pastoreo. La inclusión, viste mucho que en la agricultura regenerativa se habla de la inclusión de pastoreo de los animales, y eso realmente está completamente excluido. Y de hecho, quiero marcar algo: el cultivo vegano es una de las prácticas orgánicas con el estándar más alto. Mirá. ¿Por qué? Para tener estándar vegano, primero tenés que tener estándar orgánico. Ujú. Y Ok. después podés pedir el estándar vegano, sí o sí. Ahora vamos a meternos, hay un montón de cosas, como bien vos decís, para ir tocando y para ir, digamos, desmenuzando, a ver si de alguna manera se puede hacer todo orgánico o en alguna trampa terminás cayendo. Pero como bien decía, quiero arrancar por el principio. Vos decís una industria, un tipo de cultivo que tiene más de 80 años. ¿Y vos de dónde sacaste tu fanatismo por el vegano? ¿De dónde empezaste a consumir esta información? Es ¿Cómo de- te pintó? De un cambio de postura ética. O sea, yo tomé una decisión ética frente al uso, abuso y derechos de los animales en el año 2014, y a partir de ahí cambiaron todas mis acciones. O sea, muchas veces me preguntan por la dieta. La dieta Sí. es así, de la parte que uno se modifica a partir de tomar una decisión de llevar a cabo el veganismo, ¿no? Es una decisión ética y una postura ética, por supuesto, y de reducción de daño. Hablando de reducción de daño, Claro. lo que más justamente conlleva este tipo de justamente ética es la reducción de daño. Entonces, nada, yo tomé esta postura y a partir de ahí empecé a cambiar muchas de mis acciones de mi día a día, entre ellas la agricultura, entre ellas las el prácticas de cultivo. cultivo. Yo cultivaba con un montón de residuos animales. Yo empecé a cultivar en el año 2006. Siempre cultivo orgánico toda mi vida, desarrollé técnicas orgánicas de todos los tipos, probé de todo. Siempre tuve un gran amigo de los 13 años, Fernando, que es doctor en biotecnología. Bueno,
nada, siempre fue un asesor científico, pero además mi hermano al lado. Entonces, una fuente de consulta constante, además de mi búsqueda, yo vengo de la rama del periodismo y eso me permitió buscar mucho. Claro. Y cuando tomé este cambio de postura ética y empecé por lógica, mutar yo mis prácticas de cultivo entre esas cosas, empecé a encontrar información con respecto al cultivo vegano y el desarrollo en toda Europa y en todo lo que es el norte, Claro, ¿no? empezaste a ver que estaba todo muy a flor de piel en otros Encontré el lugares. concepto agricultura vegana. Ujú. O sea, Ok. what the fuck, ya es como... Sí, ya no relacionado al cannabis Me voló el puntualmente. cráneo. No, es que relacionado principalmente a la alimentación. Ok. Pero cuando empiezo a buscar con la alimentación y las prácticas, la exclusión de los animales, la exclusión de los residuos y los subproductos animales, el que genera los estiércoles, sobre todo los animales tratados, que cambian los ciclos del nitrógeno y afectan otras cuestiones en materia de suelo, sobre todo en la red trófica, en la segunda parte de la cadena trófica del suelo, Sí. donde están hongos y bacterias, los residuos animales afectan primero ahí. Obviamente que los microorganismos son tan mágicos que descomponen todo. Entonces, La siempre- naturaleza es sabia. Claro, la naturaleza se termina como regenerando, pero generamos ese tipo de disturbio con este tipo de inclusión. Lo que me hizo la información y el periodismo es llegar a ese tipo de desarrollo tan marcado, primero con redes veganas creándose, pero después ya con sellos, con organismos que fueron creando primero la comunicación, la divulgación de la materia, pero después estudios directos, o sea, Claro. y una cuestión de mercado directo. Claro. Esto es lo que me hizo a mí Hay como todo un nicho poco explorado, ¿no? Más que nada en la comunicación, Es quizás. que no es un nicho, es algo gigante. Simplemente que nosotros en Argentina lo estamos viendo como un nicho. Como algo Pero nuevo. digamos, es un valor agregado ya que tiene Es el un valor producto. agregadísimo, no Claro. es un valor agregado. ¿Y por qué es un valor agregado? Con una distinción incluso del valor agregado que ya tiene la agricultura regenerativa. Claro. Estamos hablando de una agricultura regenerativa que combina los principios éticos del veganismo. Entonces ya hay un valor diferencial en eso. de Turco, por yo sí. te voy a ir parando porque tirás un montón de de conceptos una. súper Tirás data. Yo interesantes. ya me Data. siento mal. No, no, Yo no. me siento mal. Antes- Dijo que usé un montón de cosas de animales y yo. Antes voy de para el pararlo, otro le lado. decimos a la gente en el chat, si quieren ir dejando sus comentarios y sus preguntas para el Turco, que lo vayan poniendo y de a poquito le vamos a ir tirando. Digo, porque recién hablabas de la cultura regenerativa. ¿Qué es la cultura regenerativa para quien no comprende? Es uno empezar como primera medida a entender lo que es la naturaleza, cómo actúa la naturaleza para nutrirse, cómo actúa la naturaleza para administrarse el agua. O sea, es preguntarse. Nosotros los cultivadores y cultivadoras lo que no podemos perder nunca es la capacidad de observación. En la observación es donde empezamos a detectar justamente. Nosotros con cultivo vegano lo que más trabajamos son las defensas constitutivas inducidas de la planta para entender cómo se defiende la planta en el medio. Entonces, en vez de estar preocupado por estar agregándole 40 millones de productos o de fertilizantes de síntesis química sintética o hidrosolubles que la planta toma naturalmente, toma directamente sin una simbiosis de por medio con algún organismo. O sea, la diferencia que empezamos a notar nosotros en la práctica directa es muy notoria, y acá sigo con el tema del valor agregado y sobre todo en materia de cannabis, en perfiles. O sea, el hecho de cultivar cannabis con este tipo de práctica crea otros perfiles, tanto de cannabinoides, terpenos, flavonoides, y además va Ok. generando otros tipos de efectos. Una misma planta, digamos, que está cultivada o que está, cultivada con, no sé, con alimentación mineral, en sales minerales. Vas a tener otro resultado. Va a tener otro perfil de cannabinoides, digamos. Es como nosotros, lo que comas es lo que vas a hacer. No me la- digas eso, la que planta- me hace sentir mal. Y acá Me una siento aclaración. mal. ¡Qué claro. quilombo! Me estaba comiendo hace un rato un librito Ya de está. grasa acá que me siento mal. Ya voy a hacer eso. Pero qué rico estaba, ¿no? Es terrible, pero sí. Es sí, que tiene razón. las partículas de la grasa te van ahí a generar, justamente Seguro. te van a tapar Sí. algo para... Sí. Nah, No lo hagas es el hagas tema. sentir muy No, mal pero ahora. sí, está perfecto. Que aparte Pero- es Se algo llama que- un médico. Somos lo que comemos, y así como somos lo que comemos, el cannabis es lo que comemos, lo que come. Sí. En agricultura, en cualquier tipo de planta, uno tiene 3 dietas para decir, la animal, la vegetal y la mineral. Entonces, podés combinar esta, podés tomar alguna o simplemente llegar a un mismo fin con eso. Ok. Cuando uno piensa en la nutrición de la planta, sabe que casi que el 95% de su nutrición está ahí.
está la toma de la atmósfera, la toma del aire, ¿sí? Okay. Y el otro 5% de lo que está en el suelo. Uno puede ser vía hidrosoluble directo, como las sales minerales, por ejemplo, o cultivos orgánicos de cualquiera una de las técnicas dentro de los mundos orgánicos, ¿no? Que es justamente esa capacidad de descomposición que tiene el suelo, y a partir de esa capacidad de descomposición, que significa la vida del suelo, es donde la planta crece y puede asimilar ese 5% restante de su nutrición que le falta completar, porque el otro 95% lo tomó del aire. Okay. Y estamos todo el día pensando en NPK. Sí, es que es la base el NPK. Es la base... A ver, es la base cuando uno no tenía ni idea y lo primero que te ofrecían cuando ibas a un grow o buscabas algo en internet era nitrógeno, potasio y fósforo. Es que es la base que que heredamos posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, quedaron muchos residuos de ese tipo de guerra, las escafandras, todo lo que tenga que ver con las prácticas bélicas, e incluso justamente ese tipo de sustancias como el nitrógeno y demás, que fueron impulsados por la industria, sobre todo estadounidense, para que se traspase este tipo de tecnología al campo, al agro. Claro. De esta manera se fomentó después la Revolución Verde, y de esta manera después terminamos en lo que terminamos. A ver, yo... Tremendo cómo se hila todo y terminás hablando de la posguerra y cómo nos alimentamos hoy. Bueno, es verdad. Después de... Perdón, agrego algo y ya te digo. Sí, dale. Pasa también, yo lo noté mucho cuando mirás videos más, no sé, antes de los 90 y post 90, como un cambio ahí. Los ultraprocesados modificaron el aspecto de la gente, el alcance de vida de esas personas, la cantidad de enfermedades que se generaron por la industria. Exacto. Antes en general, casi todos los abuelos Tano, todos tienen 100 años, ¿viste? Y vos decís, ¿de qué se alimentaron? Vamos a llegar. De los tomates que cultivaban en el fondo. Ustedes estaban hablando de documentales y demás. Ahora hay un documental muy conocido sobre el tema de longevidad, y donde muestran que la longevidad es vegetal. Claro. Sí, y yo tengo otro que también Nunca va a ser incorporando residuos animales a tu cuerpo. Lo mismo le pasa al suelo. Si vos incorporás demasiados residuos animales, favoreces el desarrollo de patógenos a la larga o a la corta, y bueno, vas a tener problemas. Pasa que tiene que ya haber despierto un interés en el otro para no tomarlo como... O sea, a mí me pasa que en muchos casos suelo hablar en mi caso, yo soy vegetariano hace casi 3 años. Estoy investigando en el veganismo porque realmente es algo de mi interés. Y noto que a veces hay como una cierta rispidez cuando hablas de otro, de che, está mal comer carne, y ya arrancan, pero si no todo el mundo no comer, ¿viste? Y es como que yo estoy diciendo algo malo, y en realidad estoy tratando de contar algo que hoy hay más pruebas que antes. Yo creo que son decisiones, cada uno después va a llegar a ese momento, y son procesos que cada uno va a ir asimilando, y de hecho el crecimiento del veganismo es mundial, y no es una cuestión de auge, sino es una cuestión de información. Acá lo que derriba los prejuicios y lo que realmente abre las mentes y realmente también la política son las decisiones. Nosotros tenemos una decisión que podemos cambiar las cosas. Así como una empresa toma una decisión para cambiar su práctica de cultivo, nosotros también podemos tomar una simple decisión de cambiar lo que queremos arriba del plato de la mesa. A eso quería ir. Recién decías así como una empresa decide cambiar sus prácticas de cultivo. Porque, digo, al margen de que uno pueda elegir una u otra práctica porque son las convicciones que a uno lo llevan a tomar esas decisiones, digo, hay también un factor económico, por lo cual, por ejemplo, el campo argentino utiliza sales minerales para toda la cosecha de soja, de trigo y demás, y así terminan desertificando los suelos. Pero terminan redundando en producciones mucho más grandes o cultivos mucho más productivos. Entonces, donde mandan los números, ¿cómo compite el cultivo vegano contra una sal mineral productivamente a cada escala industrial? ¿Qué más? O sea, es productivo en lo inmediato, y después están gastando cada vez más millones de dólares para poder tener una productividad y una eficiencia en ese campo. Claro, porque el suelo después tenés que recuperarlo. O sea, la agricultura que empieza a partir del tema de empezar a dejar descansar. ¿Cuándo la naturaleza descansa? No descansa, o sea, descansa claro, por la práctica justamente que la hacemos nosotros. Y si nosotros estamos aplicando hidrosolubles, que en este caso, por ejemplo, si utilizan sales, que sería lo menos dañoso que utilicen algunos productos de síntesis química sintética. Entonces, si utilizan, no sé, biosales, por ejemplo, de biominerales, o sea, el hidrosoluble
que tampoco está permitido en un estándar orgánico completo vegano, el hidrosoluble completo, porque si vos tenés una dieta basada 100% en hidrosoluble, lo que haces es desgastar el suelo. Lo estás utilizando como un medio y no le estás aportando nada en ese intercambio que le vas a hacer a esa interacción que estás haciendo en el suelo para expropiar algo. O sea que vas a tener un método extraccionista, pero que en ningún momento está pensando en lo que viene después. Es lo que hablábamos el otro día. Si vos haces un tratamiento de 8 meses de sales minerales en un campo de suelo y después vas a hacer un nuevo cultivo, sí o sí tenés que biorremediar eso, sí o sí tenés que enmendar y compensar ese desgaste que se generó, esa compactación que generaron las sales, porque ¿qué pasa con las sales? Van eliminando la microbiología y la estructura del suelo la generan la microbiología. Entonces, cuando no tenemos esa microbiología, se generan suelos más compactados, se aparecen esas algas por el exceso de fósforo de las sales minerales y los bloqueos que surgen, y ahí es donde tenemos que volver a recuperar el suelo, y ahí es donde te dicen, pero la agricultura orgánica tarda mucho, y sí, si venís de un campo de hacerlo mierda, más vale que va a tardar un poco. Okay. Pero en materia productiva directa, o sea, ingenieros hace muy poco salió una nota en Forbes, donde expertos del INTA, incluso del INTA, reconociendo que un 40 o 50% de reducción de costos. A ver, porque esto para que la gente lo empiece a graficar un poco más y para que vayamos llevándolo, digo, si yo tuviera que agarrar un campo de 10 hectáreas, por ejemplo, y tuviera que hacer un cultivo vegano, ¿cómo tengo que trabajar el suelo para que eso sea un cultivo vegano? Digamos, lo que se hace que se ponen muchas plantas. Muchas ¿no? veces vamos a lugares y quieren traer materias o quieren traer enmiendas de todos los lugares, cuando en realidad lo único que tiene que trabajar un campo es lo nativo, lo que está ahí. Las plantas, digamos, de la zona. Desarrollar la microbiología nativa, no solo las plantas, sino que en tu suelo hay un tipo o determinada línea de macroorganismos, sí, obviamente que están los de todos lados, pero también hay nativos, o sea, microorganismos eficientes nativos, desde el lugar que está, ¿no? Traer un microorganismo adaptado de Uruguay para ese a lugar. Argentina. Claro. Entonces uno tiene que trabajar en eso. Aparte, por ejemplo, vos comprás bocaggio, comprás sustrato de, no voy a decir ninguna marca, y lo llevas a Tucumán. ¿Qué sabes lo que pasó en el medio o qué está ingresando ese sustrato? Por eso generalmente la máxima recomendación es generar los insumos en el mismo lugar o trabajar, por supuesto, con personas que uno sepa que están laburando de manera inocua. O sea, trabajar con microorganismos no es algo sencillo y trabajar con estiércol es mucho menos. Sí, después le adjudican que no funcionó Exacto. no sabes a qué adjudicarle. Exacto, pero para ir a lo concreto, o sea, esto primero que es una técnica que es low cost, o sea que en reducción de costos y con una producción hidrosoluble vas a tener un gasto de esta, justamente lo está diciendo el INTA, y ni siquiera es la vegana, es la regenerativa, un 50% de reducción de costos. Entonces en costos ya estamos hablando de reducciones muy marcadas. Después de estudios de producción, ya hay estudios comparativos de América del Norte, de Canadá precisamente, donde marcan de un 5,2% de diferencia entre las granjas comparativas de alimentación tradicional para suelo, orgánica por supuesto, con la práctica vegana. Ya hay una en la diferencia. producción, decís vos. Sí, un aumento final del 5,2% de diferencia y además un aumento de diferencia en cómo aumenta la materia orgánica con las prácticas veganas. Okay. La materia orgánica del suelo, que es el gran problema que tenemos en el mundo. Ahora, yo te hago una consulta ahí, porque vamos a poner el ejemplo, esto que decías, están las plantas que vos decidís cultivar, sea cannabis o cualquier otra planta que uno decide trabajar productivamente en ese campo, y vuelvo al ejemplo de estas 10 hectáreas, lo que haríamos entonces es agarrar plantas nativas que van a convivir con las plantas que yo voy a trabajar productivamente. Ahora, ¿qué pasa en la época en que yo tengo que cosechar esas plantas? No puedo meter un tractor a levantar porque levanto todo y rompo todo, ¿o sí? No, es que de hecho una de las prácticas que se fomentan entre los principios, como cualquier técnica regenerativa, sobre todo es el hecho de trabajar cultivos no-till o el hecho de no labrar los suelos o interceder lo menos posible los suelos, porque eso justamente las prácticas mecánicas. Vos imagínate que tenés un suelo así, lo invertís, cambia las condiciones de todos los micro y macroorganismos y, o sea, gran parte de esa biomasa se pierde. Entonces, las técnicas de cuando uno labra es el peor error. Por ejemplo, hay cultivos de Estados Unidos donde hay camas que tienen más de 36 ciclos de cultivo, o sea, 36 ciclos que tuvieron 4 cosechas por ciclo, a 3 a 4 cosechas por ciclo, con el mismo suelo enmendado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se trabaja de esa manera. Uno crea una unidad biológica, o cuando trabajas en un campo y desarrollaste una microbiología, si vos vas a estar todo el tiempo interviniendo, después lo que vas a hacer es restar el trabajo que ya hicieron los microorganismos.
Así que esto es una alternativa, recordemos. Hay muchas alternativas de cultivo. El cultivo vegano es una alternativa más. Simplemente que lo que pasa es que no ha trascendido tanto. Claro. Y que incluso la palabra vegano quizá hoy en día uno la tiene presente por un montón de cuestiones que están pasando, pero no en la agricultura. Cuando en realidad es una técnica... Lo tenés más por la alimentación que por una técnica. Claro, por la alimentación o por una cuestión, incluso muchos dicen que esto tiene que ver con un auge de marketing o ese tipo de cuestiones, el crecimiento Una vegano moda, en sí, ¿no? Una agenda, ¿no? Como que tiene que ver con una agenda, en realidad no, pues si estás Pero- hablando hace 80 años. Pero viene entonces aguante las modas que tienen que ver Claro, con la si va a ser protección de por- los no importa animales por y qué el medio sea, ambiente. Adentro, totalmente. Para Sí, traducirlo un poco es esto que vos comentás, es no trabajan tanto la planta en sí que está arriba, sino en sostener el piso, el suelo. Es que un cultivo- la vida que tiene el suelo para poder alimentar correctamente lo que finalmente se termine poniendo Uno arriba. elige, como decía, hay un comentario uno de los chicos que son todas técnicas y cualquiera puede elegir una técnica. Uno elige las técnicas que va a hacer. Después, de acuerdo a la técnica, es lo que llegás. Obvio. Ok. Turco, ¿qué diferencia hay entre un cultivo vegano y un living soil, un suelo vivo? ¿Es lo mismo? La aplicación justamente, por ejemplo, de un montón de, no sé, en el caso de Living Soil, que quiero aclarar algo. Para mí Living Soil simplemente es una definición filosófica, así como agricultura regenerativa. Es una definición filosófica y no una técnica de cultivo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el suelo es vivo siempre. El suelo es un organismo vivo, o sea, Claro. el 25% de la biodiversidad del planeta está en los primeros 25 centímetros del suelo. Claro. O sea, entonces es una redundancia. Es decir la característica de un suelo, porque un suelo que no es vivo es un suelo inerte. O sea, está trabajando con fibra de coco o con un tipo de ese tipo de cultivo. Entonces, suelo vivo yo nunca digo... me gustan mucho más suelos biológicos en ese tipo de comparativa. Ok. Pero, o sea, los suelos vivos son prácticas regenerativas. Pueden estar en esa práctica se utiliza técnica de permacultura. Depende de lo que uno decida. ¿Qué es Pero permacultura? Ahí te voy tirando. son mismas metodologías dentro de la cultura orgánica. La cultura orgánica tiene metodologías en la cual se dice, bueno, esto lo aplico, esto no, ahí termina siendo una técnica. Cuando vos definís una cuestión de esto sí, esto no, y demás, ¿no? Después cuando hay mucha similitud de la agricultura sintrópica, la agricultura que tiene que ver con lo regenerativo, hay muchas formas de decir lo mismo, básicamente, pero es trabajar acorde a la naturaleza y acompañar la naturaleza, entender justamente cómo actúa la naturaleza, pero hacerlo con tecnología, obviamente, ¿no? Claro. Hoy estamos con eso. Ahora, algo que decía, los cultivos para que sean orgánicos son el de suelo. Que nosotros hagamos investigaciones en maceta es otra cosa. Los cultivos no se pueden ni siquiera clasificar orgánicos cuando tienen certificaciones de por medio si no han pasado por el suelo. El único país que ha logrado eso es Estados Unidos. O sea, no se puede certificar un cultivo como orgánico si trabaja en maceta, básicamente. No. O sí. No. Exactamente. No se puede. No se puede. ¿Por qué lo pudieron hacer ellos? Y porque Estados Unidos... Porque todo lo puede. todo lo puede. O sea, básicamente Pero- puede. Un juez de Estados Unidos decidió que los cultivos verticales eran catalogados orgánicos, porque por las prácticas que hacía, por la recuperación, por cómo disminuía la huella hídrica y un montón de cuestiones que obviamente son súper valederas, pero mundialmente se reconoce como el cultivo orgánico lo que pasa en el suelo. Si no pasa Claro. en el suelo no va a ser orgánico. Entonces lo vegano obviamente que tiene que pasar por el suelo. ¿Es fácil tener un sello orgánico en Argentina, por ejemplo? No, de hecho hay pocos. Hay Y son po- privados. Hay pocos sellos orgánicos en Argentina, digamos, Argentina, de sí. alimentos en general. Y de hecho en Argentina no hay una certificadora orgánica que te haga la traza completa de principio a fin y que simplemente, o la mayoría hacen el producto final Pero básicamente. entonces que hay un montón de marcas que te dicen producto orgánico que en realidad no lo son. Que no lo dicen. Así como también hay marcas que están diciendo apto vegano que tampoco tienen una certificación o un análisis. O sea, hay un montón de vinos que me estoy tomando orgánicos que no son orgánicos en Sí, realidad. bueno, de hecho hay vinos veganos, no sé si saben, porque los vinos, para si la gente no lo sabe, sépanlo, hay más de 300 bodegas, entre ellas, no sé, ¿puedo decir la marca? Sí, obvio. Finca, no sé, La Linda. Después nos van a mandar Las de Finca La Moras. Linda. Si, un- si le sacamos un canje a Uno, Finca Las Moras, me vuelvo si loco. googlea vinos veganos se va a dar cuenta en toque que hay mucha cantidad de marcas principales porque en los vinos, el que no lo sabe, se usan gelificantes filtrantes de grasa animal, ¿sí? ¿Cómo? Tomá Para para filtrar vos. el vino, Mirá. para Descolgala filtrar el del vino ángulo. se utilizan residuos animales, ¿sí? Las grasas, ¿sí? Gelatinas. Ok. Filtrante. Por eso se cataloga vino vegano, no es que porque Yo me quedé careta, ¿no? Te Quedé cobran más careta. caro. Perdón, la No. mayoría de las cervezas también, ¿eh? No, es que yo el vino me lo hacía con otra. Digo, en la bodega no te cuentan eso, ¿viste? Cuando haces el paseo por la bodega no te cuentan Nada. todas esas cosas. Te muestran y te dicen, toma un poquito de acá. Cuando tomaste la tercera copa ya Claro, te, ya me sabes olvidé, que si ya me lo dijo tomás. me olvidé. Claro.
Es mucha la info que hay dando vuelta y tan técnica que esto me lleva a preguntarte por tu laburo en las universidades, porque estás teniendo un arduo laburo en los pupitres, por así decirlo, con mucha gente que está interesada y que necesita, digamos, de alguna manera convertirse esto en una diplomatura, algún posgrado agregado, porque es muy técnico en algún punto. Quiero mandar saludos a la gente del Laboratorio de Cannabis, Enteógenos y Política de Drogas de la Universidad de Quilmes, que son mis compañeros. Yo estoy en ese grupo de investigadores del laboratorio de la universidad, y a través del Laboratorio de Cannabis y Enteógenos es que surge esto de Argentina Regenerativa. Mirá. Son las capacitaciones que empezamos el año pasado de agricultura regenerativa aplicada a esta industria, y en donde hablamos mucho de suelo, de vida del suelo y de alimentos, y de la conciencia alimentaria que tenemos que tener, ¿no? Y de seguridad alimentaria, sobre todo a la hora de las prácticas de cultivo, porque lo que le hagamos al suelo es después cómo va a estar lo que comamos. Pensemos que es imposible, yo no puedo creer que todavía la gente no relacione la biota del suelo con la biota de nuestra, de la panza. O sea, piensen que el 95% de los alimentos que comemos salen del suelo. Y el 95% de los alimentos que comen los animales que comen las personas sale del suelo. Claro. Los antibióticos que tenemos nosotros y que le aplican a esos animales que SENASA certifica, sale del suelo. Me lo imagino al turco yendo al supermercado y cuestionando todo lo que hay en la góndola. Es muy difícil ir al supermercado. Es muy difícil porque, no sé, por ejemplo, uno va y quiere comprar pepas de una marca, no sé. Comercial imposible. Pepa, o por ejemplo, quiere comprar membrillo. Claro. Acabo de tirar otro dato. ¿Querés comprar membrillo? Y tiene carne. Tiene carmesí, rojo carmesí. ¿Qué es el color rojo carmesí? Canción. ¿Qué es ese pigmento? Por eso Cultivo Vegano Cannabis está trabajando en pigmentaciones para generar pigmentos vegetales, porque los pigmentos animales se utilizan justamente en gastronomía full. Todo lo que sea, en su mayoría, lo que lean y dice carmesí, esos son... Desconfíen. Esos son... El famoso rojo carmesí es de origen animal. Exacto. ¿Te das cuenta, Son las amigo? cochinillas. ¿Te das cuenta, amigo? Las que odiamos tanto a veces en el cannabis. Sí. ¿Sí? Bueno, las cochinillas. Se crían cochinillas en ¿qué? En nopales. Entonces le quitan a los nopales después, y con eso es una técnica del año 700. Es una técnica del año 700, por eso es tan importante la creación de pigmentos vegetales hidrosolubles y no la creación de pigmentos sintéticos, que es lo que viene arruinando justamente a nosotros. Y una cosa es el arte, pero otra cosa es los sintéticos pigmentos utilizados en nosotros. Claro. Que toda la Sí, alimentación sí. la alimentación está repleta de pigmentos. Que ahora con esto que hablábamos antes de que la información es, bueno, la que nos imponen a veces damos por hecho y válido un montón de cosas que no tenemos ni idea cómo impactan en nosotros. No es que nos falta a nosotros la duda, perdimos la capacidad de duda, o sea, estamos dormidos. Sí. Perdimos la capacidad de buscar, de googlear, tenemos el Google, no utilizamos el tenemos Google. todo muy servido, muy a mano, y pareciera que eso que te da el algoritmo es para todo lo mismo. Exacto, digamos, ¿no? o lo que te dicen un profe, puede ser yo, y lo tomás como, claro, para no hablar de otro, digo, puede ser capaz que para no tomar eso vos tenés que generar una duda y después ir a buscar a ver qué onda esto. Me dijeron esto en el Grow, le tengo que aplicar. Me dijeron esto en la facultad. No, o sea, hay que tener también ese nivel de duda uno para justamente después empezar a ser propio esto. Tener ese bichito de, como decís, de la duda, como para que después no ir en un camino recto. Claro. En lo que te van marcando, que bueno, a veces nos acostumbramos, ¿no? Claro, es que hay muchas maneras de llegar a lo mismo. O sea, el cultivo vegano es otra manera de llegar a lo mismo. O sea, no es algo, cero fundamentalismo. Acá estamos hablando de alternativa, información directa, analítica, empírica, lo que ustedes quieran, pero es información concreta para justamente decir, esto es una alternativa. Y si es mercado, es una alternativa de mercado innovadora, es una alternativa de mercado que ya tiene fertilizantes. Incluso en Argentina, saludo a mis amigos y amigas que ya le están poniendo apto vegano a sus productos, me pone muy feliz. O sea, ¿sí? ya hay no los voy a nombrar porque no les pedí permiso, pero ya hay 3-4 productos que pusieron apto vegano. Eso es una señal de mercado. Y a partir del laburo que también... hay gente que valida y valora eso y... No es que... ¿Y es genuinamente no digo apto que vegano? Es genuinamente porque yo conozco quien lo hace.
Porque digo, el sello orgánico, Le faltaría ya me llevé el quizás- chasco con el sello orgánico que no. No, es que ahí está, eso falta el proceso de analítica, ¿no? Ok. Pero, o Sí, sea, la observación uno que sabe marcabas que antes. en este caso yo conozco quién es el productor y Bien. qué hace y qué no hace. Tiene el sello del turco, digamos, Eh, que para mí es no, súper valioso. No Y puedo para decir mí- eso porque no, pero es Lo podemos como crear. confianza, es confianza en este caso, ¿no? Pero sí ya hay, ya está sucediendo. Y no solo está sucediendo en el mercado de fertilizantes argentino, esto sucedió en el mundo con las principales marcas, no sé, Biobis. Ujú. Sí. Biobis tiene una línea para el que está del otro lado, dice Biobis, vegan friendly. El tema es que son hidrosolubles directo, entonces basar una dieta en hidrosolubles, desgastas tu suelo y lo haces pelota, básicamente. Pero ya están pasando con marcas principales del mundo. Como dije, en el año 2018 se registró la primera semilla de marihuana con tratamiento vegano que se vende legalmente. O sea, se vende ¿En dónde? en ¿Dónde? Europa, tiene En Afidi. Europa, ok. Sí, tiene Afidi. Lo podemos traer a Argentina por Afidi. De hecho, yo ya hice esa gestión. El Pero- AFIDI es la aprobación El fitosanitaria. Afidi es la aprobación básicamente. fitosanitaria. Claro, que exacto. para que el SENASA te permita ingresar, tiene que tener una aprobación fitosanitaria entre el país de origen y el país de destino, porque Sí. si no uno puede ingresar especies que no están en un país y demás, es eso. Y Exacto. está homologado para ingresar acá. Está, de alguna manera. o sea, hay que hacer porque tienen los papeles, o sea, se puede traer básicamente. Lo que quiero decir con esto es que mercado, una cuestión es, esto es un principio ético, Sí. está alineado con esto, ofrece una alternativa de mercado, pero también para los empresarios y los proyectos que quieren tener prácticas ecológicas, quieren reducir costos, que quieren lograr otro tipo de productos. Sí. O sea, en las trazas comparativas, o sea, este tipo de práctica es otro desarrollo de perfiles terpénicos. Claro, porque siempre te vemos Otros flavonoides. siempre te vemos a Claro. vos en cultivo vegano, en tus historias, haciendo como lo particular. Pero también la invitación está hecha a quien un empresario quiera innovar realmente en esto, se Exacto, puede sí, hacer sí. en grande escala, se puede hacer un producto de calidad. Ya venimos dialogando de esta manera porque es algo que realmente no se va a poder frenar. Ujú. O sea, el paso de la agricultura regenerativa y el paso de la agricultura vegana. Yo a veces hablo, el otro día estábamos haciendo algunas notas con respecto a esto, yo estoy escribiendo para que se siga comunicando. Más allá de que ya no quiero ser más periodista de escritura, escribo qué? No, porque no te laburé bajes. 20 años de periodista, no quiero saber nada. o Bueno, sea, pero te dio la base para mirar. pero para claro, o sea, investigar. yo me tomo mucho el tiempo de escribir, y bueno, Ale lo sabe, estoy todo el día escribiendo, estoy todo el día bajando a papel todo lo que pienso y hago. Sí. Y en este caso genero un montón de notas. De hecho, cuando ustedes googleen cultivo vegano, muchísimas de las notas seguramente habremos redactado nosotros, Ujú. pero porque en ese afán de federalizar la información que no hay. A mí en el 2014, cuando empecé a buscar, no había nada. Claro. Yo en ese momento estaba dejando de trabajar en Dinafem y en semillasdemarihuana.es. Yo trabajé para 3 bancos de semillas del exterior, entre ellos Dinafem, Buda Seeds más adelante y después con BCF, que fue mi último trabajo. Pero empecé a escribir de cannabis en el año 2012 y en el 2014 me encontré con toda esta bomba informativa y de mercado y por eso formamos un proyecto de investigación. También sabiendo que no había proyecto de investigación vegano. Vegano. O Escuchame, sea, pero te recorriste todo el país vos también con esto, ¿no? Dando charlas, bares, lugarcitos donde sea, estuviste caminando todo el país. de Sí, alguna manera. tuve la suerte, bueno, con uno de los bancos que trabajaba, a organizar las rutas y Ujú. las logísticas de esas rutas. Y como una de las cosas que pedí es, yo organizo, pero quiero hablar de cultivo vegano en donde vaya. En donde pueda meter Fue la semilla. No me Lo detengan, no me innegociable. detengan. Porque realmente yo ya estaba trabajando y como lo había hablado ahí, ellos también sabían que yo tenía un tiempo de vencimiento porque estaba desarrollando mi propio Ajá. Sí. trabajo, o sea, con cultivo vegano, con la Tu marca propio CBC, sello. Exacto. Entonces, nada, pedí esa condición de que quiero hablar. Eso catapultó a que pueda después generar vínculos en distintos lugares y generar esos feedback que después te empiezan a invitar a otras charlas o se generan algo. Yo vengo de producción de eventos, entonces también cuando voy a un lugar organizo yo la charla o me Claro. junto en cooperativa, no sé, con ustedes, che, organicemos un evento, dale, lo organizamos entre todos. Y juntar fuerzas justamente como actual suelo. O sea, nosotros muchas de las cosas que hacemos y llegamos a hacer es porque generamos simbiosis o sinergia, como actúa el suelo, no es porque Sí, nos sobran recursos. No te quedas quieto. O sea, el recurso es el mismo, o sea, es la autogestión y la gestión y la acción con gestión. Che, y me Pero interesa sí, mucho. Sí. sí, viajé por 70 ciudades, son más o menos 50 y pico de Argentina. Jo, Es una Una cosa una bocha, hermosa. hermano.
O sea, yo fui con 55 ciudades de Argentina, para mí es lo más hermoso e inolvidable Lo más que me lindo que te pasó. queda en la retina, ¿no? Y porque estás compartiendo con un montón de gente y en realidad uno aprende en eso. Y entonces, y además de eso, lo que también ves es cómo cultivan en todos lados. Yo fui a todas las provincias de Argentina y más o menos vengo viendo cómo se cultivan. También conocí los suelos, los cultivos industriales, la mayoría tuve la posibilidad de ingresar. Y en todos los cultivos de Argentina, perdónenme, pero se trabajan en todos hidrosoluble, monocultivo de cannabis es lo que más se ve. Y dietas hidrosolubles de sales minerales. Es el común denominador del 80% de los 56 proyectos aprobados por el Ministerio de Salud. Tal cual, tal cual. Y me quedaba... Lo cual es grave, ¿eh? O sea, Sí, para que bueno. no pase de largo, digo. Sí, sí. Lo cual es grave, porque eso va a hacer que sea el traslado del maíz o la soja a otra planta. Lo hablamos Básicamente. en otros programas de que esto no se convierta de alguna manera que Ya se pensamos convirtió. que ya, no, bueno. no pienses, ya se convirtió. Somos Tenemos que un hacer poco algo- menos pesimistas No, nosotros, tenemos bueno. que hacer algo para cambiar. No. Que esta industria El que va en base a viaja, querer eso, Cualquier digamos, persona ¿no? que viaja, cualquier persona que viaja sabe cuenta. que en todos los cultivos es monocultivo. De hecho, en toda la sala de cada mayoría de la casa, el 80% es monocultivo. Y lo que no entendemos es que una planta actuando sola es la planta más débil. Claro. ¿Se entiende? Porque es una planta defendiéndose ante todo. Yo es estoy una- en todo momento hago paralelismo con la realidad. Estás es como hablando que y como ustedes me es quieran hacer inevitable. radio y no se anexen con otras personas. No podés. Si no está el operador, si no está la señal, si no está Ale, cada ser, en este caso es lo mismo. O sea, si vos trabajas con una sola planta, es un solo tipo de exudado que libera esa planta. Las plantas tienen esa magia de como ese 5% del 95% que no toman del aire. ¿De dónde lo toman? Bueno, son tan inteligentes que entonces empiezan a generar exudados por sus raíces para acercar microbiología y generar una simbiosis y que genera a cambio decir, bueno, vos dame eso disponible y yo te doy carbohidratos o azúcares o proteínas. Entonces las raíces liberan eso a los microorganismos y los microorganismos empiezan a comer a raíz de eso y ahí se generan las simbiosis que conocemos. Entre ellas la de la micorriza, por ejemplo. Turco, hace un rato decías que hay certificaciones de cultivo vegano. ¿Quién lo da? ¿Cómo se consiguen? El principal organismo de cultivo vegano de certificación es Reino Unido. O sea, mirá. yo vengo en comunicación. Pensé que ibas a decir Estados Unidos. No, Reino Unido, de hecho, el veganismo surge prácticamente que en Reino Unido a mediados de los 40, y ahí se creó incluso la Vegan Society, digamos, que fue la primera sociedad vegana, primero vegetariana y después aceptaron esto de la no inclusión de huevos, de todo eso, entonces la terminología vegana, esa unión de vegetariano con orgánico, es una unión que forjaron ahí en Reino Unido, mediados de los 40, es donde empieza a trascender, pero en el mismo lugar, en el año 96, crean un organismo que después, en el 2004, sacan a la luz los primeros certificaciones, los primeros estándares, justamente free. Y eso está aceptado por la sociedad científica Sí, o por la totalmente, pero comunidad de que validan esos Ese sellos. fue el inicio en el año 2004, después en el año 2017, Alemania, ahí también siempre metiéndose. Sí. Y Alemania saca su sello que además cuenta con el apoyo del IFAON, que es el organismo de Federación Internacional de Orgánico. Mirá. Entonces ya hay 2 sellos principales con certificación oficial y con validez oficial. Y como te digo, tenés que ser primero un cultivo orgánico para hacer el traspaso. Lo cual hace que el estándar vegano... Es mucho más exigente. digamos. esto es información, no es mi sensación, es información pura. O sea, el estándar tiene otra rigurosidad y es más elevado y tenés que tener sí o sí estándar orgánico para hacer el otro. Ahora, te hago una consulta y de paso aprovecho ahí que le mando saludos a Tommy, al colibrí que nos está escuchando de Sweet Pacha. Un divino, un ser de luz hermoso que lo queremos Hermoso, un estuve montón. con él en Mendoza. Un genio el colibrí, siempre Lo adoro. siguiéndonos, lo queremos un montón. Digo, por ejemplo, si Sweet Pacha, su empresa quisiera aplicar a cultivos veganos y certificaría, primero certifica orgánico, después certifica un cultivo vegano y digamos que después en su proceso productivo no solo que va a tener valor agregado y su producto final va a valer más porque es orgánico y es vegano, sino que además va a gastar menos. Muchísimo menos. O sea que es rentable por todos lados. Muchísimo menos, incluso hasta en la misma composición inicial. La composición inicial, decime cuánto sale traer el coco Classman. Ahora, igual esto también... Que usan todos Classman. Esto también aplica a... sí. O sea, mirá la huella de carbono, traen coco y Classman encima. O sea, ¿De dónde viene? viene de Europa. O sea, ok. estamos importando coco para cultivar en Argentina, en Salta, en
Esta reducción, Jujuy. digamos, de costos está dentro de ese 50% del que El hablaba. 50 a 40%, esto no es un dato mío, lo pueden buscar en Forbes e incluso también en el INTA, que los mismos profesionales del INTA hablan que las prácticas de agricultura regenerativa reducen un 50 a un 40% de costos de producción. Ok, ¿Sí? mirá. Y al colibrí, claro, colibrí vamos para allá y hacemos cultivo vegano, ya lo hemos hablado. Vamos a hacer un vivo de Sweet Lo- Pacha, se los pido hemos por hablado. favor desde San Luis, lo necesitamos. Yo no tengo problema, de hecho, Y nos traemos obviamente, gomitas de la universidad. lo que más amé de viajar tanto es que yo tengo un desapego en ese sentido, o sea, si tengo que ir a vivir a Alaska a cultivar veganos, me voy a ir a Alaska. Te vemos ahí. Te vemos en esos viajes, sí. Pero nada, se trata de eso, o sea, se trata justamente de concientizar a diferentes empresas. Yo no quiero estar haciendo cultivo vegano en todos lados yo. Claro. O sea, la intención... Capacitar a la gente Claro, para que cada la- vez la- sean la más inte- los que lo o sea, lleven yo adelante. vengo haciendo esto de justamente generar capacitaciones en cada una de las ciudades, vamos 70 ciudades capacitando y también con otro tipo de capacitaciones más intensivas, privadas, pero además también en este paso del tiempo es como que hemos formado y estamos en proceso de formación de una consultora con diferentes profesionales en cada área, no sé, desde un micólogo, un micóloga, a 2 agrónomos, ya hay más de 2, pero 2 que ya vienen trabajando fijo conmigo, biotecnólogo, o sea, estamos armando un equipo de profesionales, además de los que venimos en materia de cultivo en sí. Yo vengo realizando capacitaciones de cultivo a cultivadores y cultivadoras un montón, y me encanta esto, y también me encanta que se generen cosas propias, ¿entendés? Porque esa es la intención justamente, no hacer todo uno. Turco, vos es una diplomatura, es un curso lo que hace en la Universidad de Quilmes, porque siempre te sigo en las redes que está explotado de gente todo el tiempo eso. Lo de la Universidad de Quilmes, lo hacemos a través del laboratorio de cannabis y enteógenos, realmente esto me lo dijeron los mismos compañeros del laboratorio, yo no lo había tomado dimensión en su momento. Nuestro tipo de capacitación tiene una certificación que surge a través del laboratorio de investigación de una universidad, o sea que no es un curso de extensión, tiene una validez mucho más académica. Sí. Argentina Regenerativa con este tipo de certificación que una diplomatura de extensión de cualquiera de las que hay actualmente. ¿Por qué? Porque es de extensión y en cambio esto es de justamente una unidad de investigación de la universidad. Entonces da una validez Como de investigador. académica más importante que un título de extensión, así sea una diplomatura, pero es de extensión. ¿Cuánto dura aproximadamente? Nosotros va a durar hasta el año 2026, pero las certificaciones que damos son anuales. Después, obviamente, ya ahora tenemos un segundo nivel, arrancamos el año pasado. La idea es justamente tener 3 niveles en los cuales vamos intensificando lo del primer año, pero también vamos agregando temáticas nuevas y además vamos añadiendo profes nuevos y experiencias nuevas a esto. La idea es que dure hasta el 2026. Como te digo, son siempre hasta 3 años, pero la certificación la hicimos individuales por justamente la teoría y la inmediatez que tiene la gente, ¿no? Claro. Entonces, ante esa inmediatez, creímos que era mucho más importante generar una certificación anual y con este tipo de validez, ¿no? Que es Sí, más vos decís válido 3 que años hoy parece una eternidad. La cursada dura 3 años y cada cuánto se cursa. La cursada es anual, como te digo, pero Ok. tiene 3 niveles para esas Ok. personas que deseen seguir cursando, justamente. Se cursa una vez al mes, estamos 4 horas y pico más o menos de pura intensivo. información, es súper intensivo. Presencial. Pero además ahora sumamos lo virtual para seguir con este plan de federalización, porque lo que estamos haciendo es justamente tratar de federalizar este tipo de info para que llegue, y Claro. la manera que llegue es o vas a los lugares o es online, básicamente. ¿Es arancelada? Es arancelada, pero con precios muy económicos, accesibles. porque justamente la intención es que se cubran costos de gasto de producción que tiene esto, por supuesto, para el pago de los profes, la universidad, lo que tiene que ver con el trabajo de cada uno de los que están, pero es un precio súper popular para una cursada de un año y además con la certificación que otorga. Buenísimo. Quiero combinar con algo Sí. que hablamos más temprano, que es Dale. el tema de la comida canábica. Yo Sí. te he visto, Turco, me has dicho muchas veces que Es chef, muy buen chef, ¿no? No soy chef, no diría de eso nunca, porque no, o Subiste sea, un estudié poco el cosas, pero Te das maña. amo cocinar. Estudié cosas. Yo soy, Sí, sí, yo me soy siento todo, identificado con así eso. como- Un cursero. experto en cosas, ¿viste? Eso que te gusta. experto en casi obsesivo, todo. en realidad, soy Ya. muy obsesivo con ¿Qué lo tenemos? que- ¿Eso es tuyo lo que estamos viendo ahí? Sí, yo todo. Ah, y decís que no sos chef. Es Mirá. que en realidad. Sos buen creador de contenido.
todo lo que hago me gusta la autogestión. Yo vengo Mirá. de la escuela de Fan People, de los 90, toqué muchos años, produje muchos años mi propia banda, formamos con la banda que teníamos Músicos Unidos por el Rock, estábamos mucho en la militancia rico, activa ¿qué de es esas eso? Pinta. cosas. Sí, Y esa eso torre es una torre de panqueques de veganos que lo hice así y que muchas veces voy mutando comidas convencionales. Una vez hice una que era guiso vegano 420. Pero perdón, ¿eso tiene 420. THC, cannabis? ¿Qué es lo que tiene eso? No, es que eso quiero... gracias por ese puente porque la comida canábica no es con THC. Claro, no es, O es sea, una parte. Sí, es una parte. Es como reducir el universo gastronómico a una sola cosa, al pegue. Es una Claro. locura. Mm. Justamente, valga la redundancia. Por eso antes quisimos hacer una diferenciación. Y el con valor eso. nutricional, o sea, no me hablé de pegue, estamos hablando de alimento. Entonces, yo todo lo que subo no tiene pegue, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cocino con semillas, mis propias semillas. El valor nutricional de las semillas ya sabemos lo que es, no son semillas de cáñamo. Ahora, con el proyecto nuestro, estamos creando una línea de investigación para seguir con la parte investigativa de cultivo vegano. En la parte alimenticia, nosotros hicimos un aporte a la CONAL cuando salió la inclusión de las semillas y lo que pedimos fue la inclusión de las hojas como parte del alimento. ¿Por qué? Porque las hojas tienen una propiedad nutricional también rica. Obviamente que se está comparando con el valor nutricional de la semilla, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de valor nutricional, pero también es nutrición. Las hojas son nutrición y es una biomasa que hay que hacer. Las Y entre hojas. esos, las Sí, hojas. a ver, la gente se come Mirá, la lechuga. las hojas Contame tienen- un poco la de eso. lechuga, que Las la hojas hoja que tienen. tiene. Yo muchas veces subo todos los días prácticamente La chala. recetas La con famosa chala. claro, recetas con la chala y también con cannabis crudo. Hay hasta papers de cannabis crudo. ¿Por qué? Porque ahí tenés THCA, CBDA, o sea, los cannabinoides ácidos. Ácidos. ¿Sí? Entonces, para la alimentación es fundamental. Y después, además que consumimos los terpenos reales. O sea, porque no hay temperatura. Claro. Entonces, el cannabis crudo es súper de valor nutricional. Y estamos hablando incluso de las flores. Pero Mira. para ir a las hojas Más de directo- uno se está agarrando la cabeza si estás picando algo y lo estás tirando en una sartén. Como no lo aproveché. Quiere que me lo coma. No la- Pero ¿cómo Eh, funciona eso? ¿Cómo es con la hoja? Las hojas tienen, o sea, por un lado tienen proteínas, fibras, ¿sí? Tienen 9 aminoácidos grasos esenciales, tienen 3 de los no esenciales, tienen 6 de los condicionales, o sea, estamos hablando de una cuestión también de antioxidantes, vitaminas, Para quien no tiene ni idea, hablar de los elementos, ¿no? cuando lo comparás con otro tipo de plantas, digamos, la gente que se come una rúcula, una lechuga, o sea, ¿en qué escala estaría una hoja de cannabis? Siempre depende de los depende. ¿De qué depende? Primero, de que tenés que lavar la hoja. Ahora voy a explicar Sí. por qué. Pero después depende del color de la hoja. ¿Sí? Ok. No es lo mismo una hoja con flavonoides o con colores antocianos, que son los morados, violetas, porque el gusto tiene otro gusto a la hoja de clorofila, por ejemplo. Pero además de eso, también tiene otros metabolitos secundarios. Cada hoja tiene sus metabolitos secundarios, básicamente, y según el tratamiento que le hagamos a la hoja, y según el depende qué le aplicaste. Claro. También, ¿entendés? Entonces, Claro, el valor agregado de la práctica vegana o las prácticas regenerativas, agroecológicas, sintrópicas, permacultura, todo lo que tenga que ver con seguir con la línea de naturaleza, esas hojas son utilizables. Las hojas que utilizan en los cultivos industriales, no, lamentablemente. ¿Por qué? Por las aplicaciones que hacen. Claro, básicamente lo que hace la naturaleza. Es la hoja mentira, cae y la es usa. mentira que se eliminan metales con el paso del tiempo. El cannabis es una planta que fija en sus tejidos, entonces no va a eliminarlo, lo va a conservar ahí. Entonces las prácticas que hagamos de cultivo van a incidir directamente en el fruto, en la planta, en el desarrollo, en el tejido vegetal. Y las hojas son una alimentación porque forman parte también de toda la cuestión de antioxidantes. Pensemos que hoy te recomiendan comer arándano para El para- clásico detox, el para batido antocianinas. detox. Y las antocianinas también están en el cannabis, por ejemplo, ¿no? Y así cada uno de los antioxidantes importantes, los fenoles o los polifenoles. O sea, estamos hablando de una herramienta. Las hojas son una herramienta de alimentación y salud, porque la principal salud es el alimento. Pero, y entonces digo, perdón la ignorancia, pero digo, tengo una planta Pará, que. yo iba a dar una pregunta antes. ¿A qué sale la hoja? ¿A qué sale la chala? ¿A qué gusto tiene? ¿A qué digamos? sabe? ¿A qué ¿A sabe? qué sabe? Perdón. Lo que decía recién cambia según, primero, el avance del tiempo de la hoja. No es lo mismo una hoja en veje que una hoja cerca de flora. No es lo mismo Claro, las hojas eso. azúcar, que son las que tienen resina. No es lo mismo porque también además va a tener cannabinoides de otras características, aunque sean ácidos cuando uno los consuma, pero va a tener más carga que una hoja en veje. Por ejemplo, ahora el gusto, como un gusto de hoja.
Sí. O sea, comerla así, no es recomendable comerla así porque hay que lavarla. ¿Lavarla para qué? Para sacarle contaminantes, suciedades, sobre todo suciedades, pero sobre todo para quitarle un poco de saponinas. ¿De qué? Saponinas. ¿Qué son saponinas? ¿Qué son las Las saponinas? saponinas- Perdón, acá tenés que explicar. Cada palabra que decís No, tenés que explicar. porque acá, Las acá, saponinas- acá solo somos chamulleros. Las nosotros. saponinas están en todos los vegetales, por ejemplo, y no sé, por ejemplo, vos dejás las lentejas en agua. Activándose. Claro, y que además, viste que... se ¿Es genera mito eso o como no? No, Que no. se De activan. hecho, todas las semillas hay que activarlas. Si no Bien. activadas, van directo a tu traste y pasan de largo No cuando se cagás. aprovecha. Ok. Claro, no se aprovecha. Ok. Para decirlo bien. Anoten todos los que están del otro lado. Todas las semillas hay que activarlas. Sí o sí, semillas hay que hidrosoluble. activarlas, frutos secos hay que sí o sí hay que lavarlos y humedecerlos. Pues, para, yo compro, me vienen las castañas que me encantan y las como así nomás. El arroz no hay que dejarlo enfriar, hay que comerlo cuando lo ¿Caliente? comience, claro, porque si no después se genera la bacteria que desarrolla el arroz. No, pero Ah, yo el bueno, arroz me lo pero guardo yo como tenía dos al o tres revés, días seguidos. el dato lo Es tenía que al no se revés. vuelvan locos, porque en No estoy realidad... muerto. Hace esto- 3 días estoy comiendo arroz con pollo. Es que en realidad, lo que decía antes, esto es reducción de daño. Ok. Es reducción de daño, De porque a si uno poco. se vuelve loco, en realidad el aire que respiramos en Argentina ya es tóxico, el agua que tomamos lo mismo, y así cada una de las cosas. Por eso es reducción de daño, básicamente, ¿no? Ok. Pero yo quiero, porque me quedé con algo, digo, vuelvo al que está en su indoor, en su casa, y que viene llevando una práctica, digamos, digamos, de regenerativa y demás. ¿Qué hace? En una etapa del crecimiento de la planta, corta unas hojas, las lava tipo como lechuga en las plantas y Yo se la muchas come en una veces- ensalada, por Yo ejemplo. muchas veces lo muestro, hago defoliación constante o crío. Por ejemplo, hoy subí el tema de los brotes, comer brotes, yo desarrollo semillas y al desarrollar semillas, claro, tengo millones de semillas. Esas semillas son variadas, digamos, o yo las veo y parecían como que eran de cannabis. No, o son de cáñamo. cannabis. Ah, son de cannabis. Son las semillas que yo estoy por registrar en INASE. O sea, Ok. yo produzco semillas, estoy por hacer el registro de INASE y también me alimento con lo que produzco. Ok. ¿Sí? De hecho, o sea, es fundamental. Autosustentable. Sí, totalmente. O sea, y de hecho el trabajar con cultivos asociados y agregar plantas a tu cultivo, lo que te va a dar es otro alimento más. Estamos Bueno, cultivando en todos lados planta visible y no planta comestible. Perdimos la capacidad de autosustentarnos, aunque sea, mirá, Claro. en un perejil. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ir a la verdulería y también, bueno, la calidad del producto de la verdulería en comparación a Ahí lo que están vos un poco podrías las hacer. hojas, mirá, a ver. La planta de cannabis es la puerta de entrada a otras plantas. Ok, Ahí Para va. que cultives. esa es la verdadera puerta Exacto, de entrada. para que cultives y para que entiendas realmente, justamente desde la observación de esta planta maestra, cómo son todas las plantas maestras. Porque todas son maestras. Nosotros tenemos un fanatismo quizá por el cannabis, pero el cannabis es una planta maestra más. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo que Del hay que mundo entender, botánico. claro, lo que hay que entender es el suelo, la importancia del suelo y el hecho de que en el caso nosotros estamos haciendo una agricultura de este tipo 100% vegetal. En la universidad, la botánica de la universidad me dice, vos lo que haces es un cultivo 100% vegetal. Claro, es de vegano. ¿Viste? Hay veces Bien. que los términos, por ejemplo, en parte de ciencia, le gusta decir más vegetal que vegano. Pero es real y es muy posible, y la gente que está haciendo una agricultura regenerativa en este momento, pasar a esto es mucho más fácil. Es un pasito. De hecho, lo estuve hablando hace un rato con un breeder de uno de los cultivos grandes de acá de Argentina, que el paso es muy simple para lo que vienen haciendo ellos. Entonces, una cosa es estar haciendo una práctica completamente de otra característica y pasar a esto, y otra cosa es ya venir en la cultura orgánica, ¿no? Que muchos de la Argentina vienen en este proceso. Sí. Es simplemente empezar a entender y utilizar los residuos y convertir también la biomasa que nos da la planta. Bueno, amigos, estamos cerquita de cerrar ya. ¿Alguien, alguna cuestión más, alguna pregunta más técnica que le haya quedado, que no haya No, entendido? yo me voy dado vuelta como una media acá. Yo no- Me llevo un montón muchas de cosas, dudas. Muchas dudas, sí. Pero está bien, él arrancó, hay que plantar la duda. Sí, y además observación. Mucha observación y dudar. Turco, ¿cómo la pasaste? Súper. ¿Sí? Obviamente son temas para hablar Que dan 1000 para un horas. montón, claro, porque yo me quedé con un montón, pero 1000 horas, pero acá lo que quiero resumir para todos, a lo que nos importa a nosotros en el cannabis, ¿cuál es el valor agregado para el cannabis en materia de cultivo vegano? Es que los perfiles cannabinoides, terpénicos y flavonoides son diferentes, principalmente. El ahorro del costo totalmente, ¿sí? Y de hecho, por supuesto, también esto que se brinda una alternativa
que coincida justamente con una cuestión de postura ética. Eso desde ya. Siempre creo que generar alternativas con información es lo más importante, y canales como ustedes y este tipo de medios que justamente hacen expandir esto, que muchas veces no está difundido y está subestimado, pero después cuando lo vemos crecer en otro país lo miramos como importante. Entonces hay que mirar un poquito lo que está pasando acá. Ahí están las redes para Sí. quienes lo quieran Turco. seguir, al Turco. @Turco Anuar Peche y @Cultivo Vegano Cannabis también. Sí, yo me quedé con algo que decías, Turco, y me gustaría resaltarlo, que es esto de que teniendo en cuenta un sistema capitalista en donde el dinero es el que va a la cabeza, esto de reducir los costos como una respuesta a eso que te dicen, no, bueno, pero pasa que seguro es más caro. No, todo lo contrario, es una Todo lo alternativa, contrario. y encima vos que te gusta el dinero, que te gusta mucho el dinero, vas a reducirlo. Ni hablar, y además El costo, ¿no? también para las personas que les interesa la parte más económica, el hacer buenas prácticas también tiene incentivos. Entre ellos la captura de carbono, ¿no? Pero entre ellos hay otros más. Entonces, a nivel empresarial, son muchas las cuestiones positivas que tienen este tipo de práctica regenerativa. Claro, en la balanza general es como que gana lo positivo contra Exacto. lo negativo. Y después simplemente falta decisiones. Decisiones, que los traspasos es simplemente eso, es una decisión. Bueno. Bueno, amigos, Turco, te esperamos entonces con más novedades sobre cultivo vegano, Sí, a full. con novedades de la consultora, con novedades de la semilla registrada, con novedades sobre algún sello, Sí. de todo. O sea, cosas que agarré en el aire, de todo se te viene. Voy a ir hablando, nosotros estamos por presentar un libro este año. Ya está libro terminado, sí, ya está terminado. Y venimos hablando con todos los sellos. Es que en realidad muchos se pueden sorprender porque ahora se empieza a salir toda la luz, pero yo hace 10 años que hago. Claro, esto. o sea, hay que ver lo que, Claro. lo que estuviste trabajando. Amigos y en- amigas en el están del suelo. otro lado hace 10 años que estoy juntando información y cosas. Claro. No es de ahora. Costó bueno, pero hoy, Ah, hoy se por ve favor, más, hoy se claro. escucha más, por lo menos bien, es un O montón. sea, es una banda. Son muchos años, mucha gente que me ha acompañado, que me ha ayudado un montón, porque sabe que también esto se gesta de la independencia. Entonces eso a full le agradezco a toda la gente que siempre está. Bueno, llegó el momento de cerrar, amigos y amigas. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Feliz Día de las Infancias para este domingo. En especial un saludo muy grande para Fidel, mi sobrino. Y nada, nos vemos el jueves que viene. Dale. Vamos, Juan, Sale. Nos vemos el jueves. Gracias, Turco. Saludo para Jenny, que estuvo ahí del Ah, otro lado vamos. todo el ratito. Nuestra vieja. Genio.